Bárbaro. Bueno, arrancamos entonces. Podríamos arrancar de una vez con la presencialidad, ¿no? Ya que se terminó todo esto, porque la verdad que seguir con los Zoom y todo. Aparte estamos todos cerquita, yo me cruzaba de ahí, recién termino el consultorio, me podía cruzar y darles la charla a ustedes ahí tranquilos. Espero que para la próxima sea así, mucho más cálido. Bueno, lo que me pidió Pedro es que charlara un poquito de las complicaciones cardiovasculares o las patologías cardiovasculares asociadas con el síndrome de apneas del sueño, y de eso vamos a estar charlando en los próximos minutos, ¿sí? Creo que voy a ser bastante sintético, vamos a puntualizar lo verdaderamente importante. Traté de seleccionar, estuve usando un poco de fuentes literarias algo viejas, pero que no han cambiado demasiado, que son de alguna manera esos estudios casi pivotales para las conclusiones que sacamos respecto de esta situación, de esta asociación, y por otro lado, alguna observación final respecto de qué es lo importante de todo esto. Los trastornos respiratorios del sueño son un espectro de situaciones clínicas que van desde el ronquido hasta la concreción del síndrome de apnea obstructiva del sueño. A lo largo del tiempo está sabido hoy que todo paciente que termina siendo un síndrome de apnea obstructiva del sueño empezó teniendo ronquidos, esos ronquidos fueron aumentando de tono, de intensidad. Agregaron después lo que es el síndrome de aumento de la resistencia de la vía aérea superior y terminan haciendo el SAO. Es decir, que es una cuestión temporal. El paciente no arranca teniéndolo, esto está asociado con la edad, ustedes saben, a medida que aumenta la edad, aumenta la incidencia de la enfermedad, pero el concepto claro de que el ronquido inocente, que solemos ver como algo hasta gracioso, es el pródromo, digamos, es el anuncio de algo que si no intervenimos, que podemos intervenir de hecho en esos momentos como para evitar la ocurrencia, la aparición de el consabido y complicado síndrome de apnea del sueño, porque sobre esa evolución, sobre esa línea temporal, desde la respiración hasta la aparición del SAOS, inciden una serie de factores: el consumo de alcohol, de medicamentos relajantes neuromusculares, las benzodiazepinas que se usan como ansiolíticos, inductores del sueño, que son relajantes musculares y empeoran sin duda y facilitan la aparición del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Por supuesto, el sobrepeso, factores anatómicos, la obstrucción nasal, la obstrucción de la vía aérea superior, amígdalas, etcétera, ¿no es cierto? Todo eso, con el tiempo, y si le agregamos más todavía con el tema de sobrepeso y la aparición de comorbilidades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dan lugar a la aparición de complicaciones que las que nos interesan a nosotros, las cardiovasculares, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, ACV, hipercapnia, hipertensión pulmonar y corazón pulmonar. Es un poco groseramente el mecanismo, pero el dato interesante que les quería marcar es que el ronquido está bastante lejos de ser una situación inocente como se la plantea habitualmente. Es cierto que nosotros no vamos a intervenir sobre un roncador, de hecho vamos a hacer muy poco. No vamos a hacerle CPAP a un paciente que ronca, pero tratamos en la medida de lo posible de empezar a intervenir ahí, indicándole que evite el aumento de peso, que trate de evitar el consumo de alcohol, las benzodiazepinas, y en la medida de lo posible tratar también el trastorno con algunas medidas no tan invasivas como la CPAP, por ejemplo, con los dispositivos de adelantamiento mandibular, que son una terapia bastante del sueño ya bien franco. Fíjense este dato: el ronquido ya desde hace muchos años se sabe asociado a ¿me están siguiendo bien, no es cierto? Ah, porque me dice que mi conexión a internet es inestable. Bueno, decía entonces que desde hace muchos años, ya desde publicaciones de principios de los 2000, ya se conocía la asociación del ronquido simple con determinadas situaciones clínicas, por ejemplo, el desarrollo de aterosclerosis. Esta publicación de Lee y colaboradores en 2008 ya daba cuenta de eso. Fíjense ustedes la relación que existe, la columna negra es aterosclerosis de la carótida, y la columna a rayas es femoral. A medida que se incrementa la severidad, obviamente la intensidad del ronquido, aumenta la incidencia de aterosclerosis, pero ya en pacientes con roncadores leves la incidencia es interesante. O sea que, como decía antes, no es el ronquido una situación tan inocente como veníamos pensando o como se suele pensar habitualmente, ¿sí? Deberíamos intervenir sobre eso. Fíjense qué interesante este esquema que se publicó ya en 2008 respecto de la secuencia fisiopatológica que da lugar a la aparición de complicaciones cardiovasculares en las apneas del sueño.
El paciente con apneas del sueño hace hipoxemia, cuando se despierta de la apnea, cuando hace el microdespertar, reoxigena los tejidos previamente privados del aporte de oxígeno, y esa secuencia de hipoxemia y reoxigenación, ustedes saben, está vinculada a la generación de radicales libres que provoca daño inflamatorio. También, y esto no es un rasgo temprano, no es un rasgo constante para nada, ni mucho menos, pero con el tiempo el síndrome de apneas del sueño puede dar lugar a complicaciones como el síndrome de obesidad y hipoventilación u otro síndrome de hipoventilación, y dar lugar a la hipercapnia. No es la hipercapnia un rasgo característico del síndrome de apneas del sueño. De hecho, el paciente con SAOS no tiene hipercapnia. También el paciente con SAOS tiene cambios en la presión intratorácica, despertares frecuentes, microdespertares y privación de sueño. Todo eso en conjunto da lugar a una activación del simpático, una disregulación metabólica. Todo esto trae como consecuencia aumento de la aurícula, puntualmente de la aurícula, lo digo como algo popular, de todo el corazón básicamente, pero en este esquema le dio mucha importancia a eso. Disfunción endotelial, inflamación sistémica, hipercoagulabilidad. Toda esta situación da lugar a la aparición de las enfermedades cardiovasculares que acompañan al síndrome de apneas del sueño. La hipertensión pulmonar también, insuficiencia cardíaca, arritmias, enfermedad renal, ACV e infarto de miocardio. Todo esto, por supuesto, se puede complicar con muerte súbita. Ahora vamos a ver que es una de las situaciones, de los síndromes con cierta frecuencia asociados al síndrome de apneas del sueño. Esto es un poco lo que veníamos diciendo, un esquema también de esto. Cuando aparece, esto sería lo que sucede en cada evento de apnea. Cuando el paciente deja de respirar, aumenta la presión transmural pulmonar, aumenta, por supuesto se produce hipoxemia con hipoxia tisular, y esa hipoxia tisular da lugar a la liberación de endotelina, al aumento de la proteína C reactiva, activación simpática con aumento de la presión arterial sistémica, aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, variable que ustedes utilizan demasiado y saben las implicancias que tiene. El despertar provoca, en primer lugar, privación de sueño e insulinoresistencia a largo plazo. Los despertares son esos eventos que suceden, los microdespertares o arousals en inglés, son esos eventos que suceden a lo largo de la noche en el paciente con apneas del sueño, que duran entre 3 y 10 segundos. No llegan a ser un despertar cortical completo en algunos casos. Si uno le pregunta a un paciente de apneas del sueño, dice: yo dormí toda la noche. Sin embargo, cuando uno ve la polisomnografía y ve el registro electroencefalográfico, se nota que aparecen estos eventos de 3 a 10 segundos que son los microdespertares, y aparecen casi acompañando a casi todas, sino a todos los eventos. Un paciente que tiene 50, 40 eventos respiratorios por hora, seguramente va a tener entre 25 y 40 microdespertares por hora. Y eso, por supuesto, provoca privación de sueño. Después de que se dio todo este circuito y el paciente se despertó de ese circuito, abrió la vía aérea superior, reasumió la respiración, y eso es lo que provoca el estrés oxidativo secundario a la isquemia y reperfusión. Es el mismo mecanismo de isquemia y reperfusión, ¿no es cierto? Riesgo trombótico y complicaciones a nivel endotelial y vascular en general. Las consecuencias hemodinámicas de las apneas del sueño: cuando el paciente hace una apnea obstructiva del sueño, por el esfuerzo muscular preservado y la obstrucción y la falta de entrada de aire, se produce un aumento de la presión intratorácica negativa, una disminución en realidad, porque se hace más negativa, ¿correcto? La presión pleural, la presión intratorácica se hace más negativa. Eso aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo, porque al ventrículo izquierdo la presión externa es la presión pleural también, y tiene que hacer más fuerza el corazón para vencer esa succión que le aplica la pleura. También desciende secundariamente la precarga del ventrículo izquierdo. Todo esto trae como consecuencia un deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo, con una consecutiva caída del volumen minuto cardíaco. Y por otro lado, la hipoxia y la hipercapnia intermitentes provocan un deterioro de la contractilidad, aumento de la presión pulmonar, isquemia miocárdica y aumento del tono simpático con la vasoconstricción consecutiva. Esto sería básicamente todo lo que sucede a nivel mecánico pulmonar, que indefectiblemente afecta al corazón. Sabemos que pulmón y corazón constituyen esa unidad dinámica, solidariamente dinámica, en el tórax, y todo lo que pasa en uno afecta indefectiblemente al otro, tanto a nivel de movimiento de fluidos, de gases, como a nivel circulatorio.
Las 5 situaciones que se asocian con mucha frecuencia al SAOS son la hipertensión arterial, el infarto de miocardio, el ACV, la insuficiencia cardíaca y la muerte súbita complicando a cada una de las situaciones anteriores. Sacamos de la lista de las arritmias porque las arritmias serían un epifenómeno cualquiera de las otras situaciones descritas, sobre todo insuficiencia cardíaca, infarto del miocardio. Pero bueno, muerte súbita también podría estar ocasionada por la por la, por la, por la, perdón, me colgué porque me entró un mensaje. Maxi. Bueno, y la muerte súbita que podría estar asociada puramente a la ocurrencia de arritmias cardíacas, ¿sí? Bien. Bueno, este es un dato respecto de la prevalencia de síndrome de apnea del sueño en pacientes con enfermedad cardiovascular. Entre los hipertensos, un 30% de los pacientes con hipertensión llega a tener, en la mayoría de las series, síndrome de apneas obstructivas del sueño. 60% de los pacientes con ACV pueden tener SAOS, y 30% de los pacientes con síndrome coronario agudo, y 25% de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Datos realmente interesantes a la hora de plantear en cada uno de estos pacientes la necesidad de la urgencia de diagnosticar el SAOS, porque sin lugar a dudas el SAOS complica la evolución de estas enfermedades, y el tratamiento del SAOS con CPAP puede mejorar muchísimo el pronóstico de estos pacientes. Es un factor que ahora vamos a ver, está muy asociado a la morbilidad y a la mortalidad en estos pacientes, el SAOS, ¿sí? Independientemente de la propia enfermedad a la que se asocia. Hablamos primero de la hipertensión arterial. 50% de los pacientes con SAOS aproximadamente son hipertensos. Y el 30%, como dijimos antes, de los pacientes hipertensos tienen SAOS. Esto ya es harto sabido, ya fíjese esta publicación de 1998, ya da cuenta de estos números. La relación entre la presorometría, como dice ese dato de 24 horas, y el índice de apneas, hipopneas, el índice de perturbación respiratoria. Índice de perturbación respiratoria es índice de apneas, hipopneas por hora, ¿sí? Es independiente de otros factores, es decir, que no es por el sobrepeso que estos pacientes tengan un mal pronóstico, sino que tengan hipertensión, sino que es por el propio SAOS, ¿sí? Que tienen la hipertensión pulmonar. Ustedes ya saben esto, que en el mapa los non-dippers son más propensos a tener SAOS, incluso, bueno, ni hablar ni de los Risers, ¿no? Pero los non-dippers sin duda son un grupo de pacientes en los que tenemos que ciertamente pensar y estudiar un SAOS. Habitualmente se hace. Han llegado muchas derivaciones de pacientes con el mapa non-dipper y Risers y le hacemos la polisomno y nos encontramos con el síndrome de apnea casi siempre. Ustedes saben que es frecuentísimo eso, encontrar esa asociación. Este estudio de alrededor de 700 pacientes seguidos durante 4 años es para estudiar la asociación que existe entre la ocurrencia de hipertensión arterial y el índice de perturbación respiratoria, la relación lineal que existe. El dato es que cuando el índice de perturbación respiratoria es mayor a 15 eventos por hora, cuando nosotros tenemos un SAOS mayor a 15, un SAOS moderado sería esto, tiene un riesgo relativo de 2,89, es decir, 2,89 veces más probable de ocurrir hipertensión arterial que en un paciente que no tenga este índice de perturbación respiratoria. A estos pacientes se los estudió con mucho detalle, es un estudio muy interesante por el tamaño de la muestra y por otro lado por el largo seguimiento de la cohorte, ¿no? 4 años de seguimiento. Se publicó en el 2000 en New England. Es un estudio interesantísimo, es un estudio muy fuerte, que todavía hoy tomamos como referencia. Este es en gráfico lo que acabábamos de decir, ¿sí? Abajo se encuentran los pacientes en línea, como ven, que presentaban más de 15 apneas por hora, ¿sí? 2,89 el riesgo relativo de tener hipertensión arterial. Miren qué interesante este estudio, publicado en 2002 en Lancet, donde muestra el efecto del tratamiento con CPAP en pacientes con SAOS. En este primer gráfico ustedes tienen claramente la diferencia entre la utilización de CPAP en dosis terapéutica y la utilización de CPAP en dosis subterapéutica, en dosis que no alcanzan a controlar los síntomas, que no alcanzan a controlar la enfermedad, ¿sí? Y nos encontramos con, miren acá a la derecha, luego del tratamiento. Claramente los valores de presión son significativamente mucho más bajos, ¿sí? Medido a nivel de la presión arterial media, todo esto, ¿no? O sea que el tratamiento con CPAP reduce muy significativamente el nivel de presión arterial en los pacientes en los que coexisten el síndrome de apnea del sueño con hipertensión arterial. Acá tenemos
Otro estudio, pero este estudio es interesante porque es inmediato, es de una noche el estudio. Fíjense, cuando el paciente está con CPAP y sin CPAP, miren el gráfico inferior, las líneas inferiores que corresponden a lo que es la variabilidad de la presión arterial. En la última línea, abajo de todo, tiene la saturación de oxígeno. Cada caída de esa curva, obviamente, es una desaturación y seguramente un evento respiratorio. Y fíjense cómo varía todo eso. Y cuando el paciente empieza el tratamiento con CPAP, cada una de las variables mejora. Ni hablar de los parámetros funcionales respiratorios, de los parámetros dinámicos respiratorios, el volumen corriente se mantiene constante, el esfuerzo abdominal y torácico también. El electrocardiograma no podemos sacar demasiadas conclusiones como lo que vemos ahí, pero lo que es claramente evidente es la variabilidad de la presión, mucho menor en los pacientes que hacen tratamiento con CPAP. Dos estudios, este y el anterior, como para demostrar lo importante, la utilidad y el beneficio que les brinda el tratamiento con CPAP a estos pacientes en los que realmente coexisten las dos enfermedades. Otro trabajo publicado en marzo de 2005 en el Lancet, mostraba la relación que existe entre el tratamiento con CPAP y la ocurrencia de eventos cardiovasculares tanto fatales como no fatales. Y entre los fatales, la muerte por infarto o ACV, y entre los no fatales, el infarto no fatal, el ACV no fatal, el bypass aortocoronario y la angioplastia percutánea. Indudablemente, los pacientes, fíjense arriba, el gráfico respecto de los eventos cardiovasculares fatales, los pacientes que no hacían tratamiento con CPAP tenían un 15% de mortalidad de riesgo acumulado, y los pacientes con CPAP 4%. Grandísima y clara la diferencia en favor de los pacientes tratados. En los eventos cardíacos no fatales, mayor todavía la diferencia. En aquellos que no hacían CPAP, el riesgo acumulado era de 30%, en cambio, en los pacientes que hacían CPAP es del 7%. Entonces, fíjense, la conclusión interesante de este estudio es no solamente la asociación que existe entre CPAP o no, sino la asociación que existe entre SAOS severo y mortalidad y ocurrencia de eventos no mortales cardiovasculares, sino el interesante, el significativo efecto del tratamiento con CPAP en estos pacientes, lo necesario que es. Entonces, si ustedes tienen un paciente hipertenso, un paciente insuficiente cardíaco, seguramente tratando el SAOS asociado a la enfermedad, a dicha enfermedad, vamos a tener resultados mucho mejores a nivel de mortalidad. Y esto, ustedes saben lo difícil que es obtener un resultado positivo a nivel de este endpoint. Nosotros, en la mayoría de las enfermedades, por lo menos nos pasa a los neumonólogos, ustedes por ahí a lo mejor tienen resultados mucho más y mucho más fáciles de hacer porque son mucho más frecuentes las enfermedades. Pero nosotros los neummonólogos, tanto en pacientes con fibrosis pulmonar, en pacientes con EPOC, en pacientes con otras enfermedades mucho más raras, nosotros no tenemos ningún dato respecto de que un tratamiento modifique la mortalidad. Y acá nosotros tenemos claramente que en esto sí realmente la modificamos. Es decir, el tratamiento con CPAP reduce la mortalidad categóricamente en los pacientes que corresponde y que adecuadamente son tratados, ¿sí? Este es un dato interesante. Otro estudio más, publicado en el Blue Journal, en el Journal de Medicina Respiratoria de Estados Unidos, del año 2007, también el efecto del tratamiento con CPAP en pacientes con SAOS. En primer lugar, arriba, hablamos de los pacientes con SAOS en general. Fíjense que la línea verde corresponde a los pacientes tratados y la línea roja a los pacientes no tratados. La mortalidad a los 160 meses es significativamente superior a los pacientes tratados. Y la de abajo es en pacientes con SAOS leve a moderado. En el gráfico superior vemos el conjunto de pacientes con SAOS, que incluye a pacientes con SAOS severo, que tienen más de 30 apneas por hora, y pacientes con SAOS leve, que tienen menos de 15. El gráfico inferior corresponde a pacientes con SAOS leve a moderado, es decir, pacientes que tienen menos de 30 apneas por hora. Esos pacientes tienen también un efecto, a pesar de que es menor el efecto, porque por supuesto que a un paciente grave le vamos a ofrecer un beneficio muy superior, también en pacientes con enfermedad leve a moderada, nosotros podemos modificar la sobrevida y el riesgo, esto es una medición de riesgo, no de sobrevida, a pesar de que se usa la Kaplan-Meier, sigue siendo una acumulación de riesgo acumulado. Entonces, la CPAP redujo el riesgo cardiovascular, esto es un resultado extraído de todo esto, elaborado estadísticamente, en un 64%, ¿sí? Y la reducción, por supuesto, no tuvo que ver con otros factores como ser la preexistencia de la enfermedad, la edad, otros datos antropométricos. Es decir, que
La CPAP, sin lugar a dudas, y sola y sin ninguna ayuda, es suficiente como para reducir el riesgo y mejorar mucho el pronóstico de estos pacientes. Este gráfico se refiere a la ocurrencia de eventos en el momento, de eventos cardiovasculares, ¿no? Y de eventos cardiovasculares graves en el momento en que el paciente justamente está sintomático, que es durante la noche. Bueno, es un poco algo que uno por lógica podría deducir, pero acá está plasmado en evidencia, como corresponde, en experiencia, y acá vemos cómo los pacientes con SAOS durante las horas de la noche es cuando mucho aumenta la ocurrencia de infartos. Este estudio es interesante por el hecho de que uno dice, sí, está claro, obviamente, un paciente con SAOS a la noche, cuando tiene la situación de hipoxemia intermitente, cuando tiene la situación de todas las complicaciones vinculadas a la enfermedad, van a aparecer los eventos cardiovasculares, un infarto, una muerte súbita. Pero el hecho de saber que un paciente con SAOS puede hacer infartos a la noche es un elemento suficiente como para pensar que todo paciente que hace un infarto nocturno debe ser estudiado de un SAOS, de que tenga un síndrome de apnea del sueño. Es decir, todo paciente que hace un evento cardiovascular durante la noche y tiene que tener una polisomnografía por lo menos para saber si tiene un SAOS asociado. Por todo lo que dijimos, no es por un capricho y por hacer una estadística nada más y de ver cuántos pacientes tienen SAOS, sino porque si le damos CPAP podemos prevenir la recidiva, podemos prevenir la recurrencia de eventos de esa naturaleza y al paciente le mejoramos mucho la expectativa de vida y el pronóstico, y la calidad de vida también, obviamente. El SAOS es una enfermedad que indefectiblemente altera la calidad de vida. Esto que dice ahí es una conclusión del trabajo, sacada textualmente, pero es lo que decíamos nosotros. Es decir, si un paciente hizo un infarto durante la noche, tiene que tener obligadamente un estudio de sueño para descartar que no tenga asociada un síndrome de apneas y hipopneas del sueño. Muy bien. Este es un estudio a largo plazo también, un seguimiento de pacientes a 60 meses, con y sin CPAP respecto de la ocurrencia de eventos coronarios agudos durante la noche. Y nuevamente con una diferencia muy significativa, una primera hora 001, los pacientes tratados con CPAP, por supuesto, tienen una sobrevida libre de eventos muy superior a los pacientes no tratados con CPAP. Es decir, que la CPAP indefectiblemente a estos pacientes les mejora la calidad de vida, ¿sí? Respecto del accidente cerebrovascular, algunos datos surgidos de la evidencia. Desde muy temprano, desde el principio de todo esto, se sabe que hay una asociación muy grande, muy significativa entre el SAOS y los accidentes cerebrovasculares. En la primera serie de trabajos que les muestro ahí, el riesgo de ACV es mayor en roncadores y pacientes con SAOS. Ya hablamos de que los roncadores también tienen un incremento del riesgo relativo de padecer este tipo de complicaciones, ni hablar los pacientes con apnea ya manifiestan, ¿no es cierto?, con un IPR mayor a 5. Esto evidencia ya, fíjense, en 1987, publicaciones de 1992, de 1995. El riesgo relativo de padecer una ACV, como muestra este estudio Palomaki en Stroke de 1991, es de 8 veces en pacientes con historia de SAOS. Es decir, un paciente con SAOS tiene 8 veces más probabilidad que un paciente que no tenga el SAOS de padecer un accidente cerebrovascular. Y esto no tiene nada que ver con, por supuesto, controlando las variables intermitentes. Así que acá no tuvo que ver el antecedente de enfermedad coronaria, de hipertensión, de obesidad y de consumo de alcohol, ¿sí? Sacco, en Neurología de 1995, publicaba que el riesgo relativo de sufrir un ACV isquémico en los pacientes con SAOS es de la misma magnitud que se observa en hipertensión, tabaquismo, diabetes y dislipidemia. Es decir, que un paciente con SAOS para nosotros ocupa el mismo lugar de riesgo que la hipertensión, el tabaquismo y la diabetes. Y si en el Framingham hubieran tenido en cuenta el SAOS, hubiera sido seguramente uno de los 4, estaría dentro de los 4, serían los 5, ¿no?, factores de riesgo para la prevención y para la disminución de la incidencia de la presentación de estas enfermedades. Muy bien. Estudios que demuestran justamente la ocurrencia de el ACV y el SAOS. En el gráfico de la izquierda tienen desde este estudio de New England del 2005, muestra cómo se reduce la sobrevida a los 6 años en pacientes con SAOS respecto de los controles,
y en el gráfico de la derecha muestra a los pacientes libres de enfermedad, aunque sean, perdón, mortalidad general. En el gráfico de la derecha se muestra mortalidad general. En el de la izquierda, la ocurrencia del stroke, del ACV, ¿no es cierto? O sea que básicamente los pacientes con SAOS tienen un riesgo mucho más alto de padecer una y otra circunstancia. Morir por ACV y padecer propiamente el ACV. Respecto de la insuficiencia cardíaca, 40-50% de pacientes con insuficiencia cardíaca presentan trastornos respiratorios del sueño. 37% presentan SAOS y 25-40% presentan apneas centrales. Después vamos a hacer algún detenimiento respecto de las apneas centrales y todo eso. Pero que por ahí a veces existe el concepto de que las apneas centrales obedecen a mecanismos neurológicos, que tienen que ver con encefalopatías, que tienen que ver con enfermedades básicamente de lo que es troncoencefálico, para arriba, de la protuberancia para arriba, del bulbo para arriba. Y en realidad eso es una falacia. De hecho, los pacientes con enfermedades neurológicas, con enfermedades puramente encefálicas, digamos, no hacen apneas del sueño, no hacen trastornos respiratorios. Los trastornos respiratorios son consecuencias tanto de cuestiones propias del aparato respiratorio y sobre todo de la vía aérea superior y de circulatorias, del corazón. Son básicamente consecuencias de lo circulatorio, como vamos a explicar ahora un poquito, y nos vamos a detener en esos detalles que son muy interesantes. Me acuerdo que tenía uno, cuando recién empecé a estudiar todo esto del sueño, había una charla que decía, acuérdense la relación 50-50. Paciente con fracción de eyección menor a 50 tiene 50% de chance de tener trastorno respiratorio del sueño. Genéricamente, no estamos hablando de SAOS, ¿no? Pueden ser roncadores simples y demás, pero el hecho está, como para obligar. 37% de los pacientes con insuficiencia cardíaca en general presentan SAOS. Si llegamos a filtrar por severidad, nos vamos a encontrar que en las clases 3-4 de la insuficiencia cardíaca seguramente vamos a tener valores muchísimos más altos. Es decir, todo paciente que realmente se encuentre en esos grupos, obligadamente tiene que tener un estudio del sueño. Todos los pacientes con insuficiencia cardíaca deberían tener al menos una vez al año un estudio del sueño, para ver si tienen y si no, repetirlo hasta esperar que aparezca, digamos, al acecho, ¿no? Muy bien. El Sleep Health Study es uno de los estudios de corte más grandes que se han hecho en todo esto, donde salen muchos de estos datos que nosotros tenemos acá, y este estudio demostró que los pacientes con SAOS tienen 2,4 veces mayor de riesgo de padecer insuficiencia cardíaca que aquellos pacientes que no tienen la enfermedad. Este estudio fue muy revelador en muchos aspectos, no solamente nos informó respecto de lo que es propiamente la hipertensión arterial, sino también muchas otras variables. Han habido muchos subestudios, ustedes saben lo que pasa con estos estudios de cortes grandes, pero el estudio original, el estudio primario, se publicó en 2001, en el Blue Journal nuestro también, y de ahí surge este dato como uno de los más significativos y categóricos, ¿sí? Muy bien, en este estudio prospectivo de 100 pacientes varones portadores de trastorno respiratorio del sueño, se estudió a estos pacientes que tienen, perdón, insuficiencia cardíaca, se encontró que el 68% de los pacientes que tenían una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 45%, tenían un índice de apnea superior a 5, o sea, tenían SAOS, 68% nada menos, aunque sea un SAOS leve. Y 49% tenían un IPR, un índice de perturbación respiratoria mayor a 15. Este dato es realmente muy significativo, es un dato muy interesante como para remarcar esto que venimos diciendo, que aunque no tengan síntomas, estos pacientes tienen que ser estudiados. Porque si yo tengo un paciente de 20 años que a lo mejor apenas tiene un índice de masa corporal de 28, 29, que es un paciente con una vida muy activa, que no tiene ninguna enfermedad metabólica asociada, ninguna enfermedad cardíaca asociada, es un paciente que no tiene demasiados síntomas, apenas un ronquido, y me encuentro con que tiene 10 apneas por hora, 12 apneas por hora, 15 apneas por hora, probablemente no le vaya a hacer CPAP. Sería una medida demasiado agresiva, demasiado intervencionista. Porque ustedes saben que la CPAP no es cosa fácil de hacer. Uno dice, hagámosle CPAP y nada más, y así aparecen después algunos colegas neurólogos que le mandan con la notita al paciente a la proveeduría, y el tipo le da, toma, usarlo. ¿Y cómo lo uso esto? Y hasta después vienen con nosotros, ¿no? Pues, ¿qué hago con esto? ¿Lo tiro? ¿Lo uso? ¿Qué hago? Y no, empecemos del principio. Entonces, no es cosa fácil. Ustedes saben que en las mejores de las series el 50% de los pacientes logra adherencia a la CPAP. 1 de cada 2. De cada 2 CPAP que indicamos, uno la tira por la ventana y al otro sí le cambia la vida. Pero no, imagínense ustedes que no es cosa fácil. Alguna vez estaría bueno probarlo en uno mismo, yo de hecho lo probé, hacer la mascarita con uno mismo, y les digo la verdad que dormir con eso no es chiste, digamos, no es cosa fácil. Entonces, realmente a la hora de indicarlo hay que estar muy seguros. Como les decía antes, a este paciente
con esas condiciones y no le voy a dar un CPAP. Ahora, en este grupo que estamos nosotros hablando acá, sí, son pacientes con insuficiencia cardíaca. Y acá vamos a encontrar una realidad bastante difícil. Si yo tengo un paciente que viene porque tiene una insuficiencia cardíaca con 45 justamente de fracción de eyección y me encuentro con que tiene un índice de perturbación respiratoria de 12, es decir, hace 12 apneas por hora, yo desde el punto de vista médico estoy obligado a darle CPAP a ese paciente, porque tiene insuficiencia cardíaca y porque sé que la CPAP, por lo que vimos hasta ahora, por lo que estuvimos repasando recién, le va a mejorar la expectativa de vida, le va a prolongar la sobrevida, ¿sí? Entonces lo tengo que dar. Ahora, ese paciente que no tiene síntomas, que a lo mejor ahora viene el esposo y dice, ah, sí, terminaba roncando, o el esposo, para no ser sexista, y dice, sí, ahora que me acuerdo, sí, cada tanto ronca. No tiene somnolencia diurna, para él el único problema es la insuficiencia cardíaca, de hecho tiene disnea y ortopnea por la propia insuficiencia cardíaca, y entonces ese paciente, y hay que hacerle CPAP. Porque la CPAP a estos pacientes con insuficiencia cardíaca no solamente va a mejorar todos estos parámetros a largo plazo, por esta cuestión de prevenir estos circuitos de hipoxia, reoxigenación y demás, sino que también, y ustedes saben bien, que la CPAP, por el efecto mecánico de reducir el retorno venoso, de mejorar la mecánica torácica en todo sentido, va a mejorar también la insuficiencia cardíaca, va a mejorar muchísimo los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Entonces, por todo eso, uno lo tiene que hacer. Pero nos vamos a encontrar con esta realidad de que no va a ser cosa fácil a estos pacientes adaptarlos al tratamiento de CPAP. Y sobre todo, hacerles entender que así como van a tomar el beta bloqueante, el inhibidor de la enzima convertidora o los inhibidores de angiotensina por el resto de su vida, también van a tener que hacer esto por el resto de su vida. Una de las preguntas más frecuentes que nos encontramos cuando está el paciente, ¿y esto cuándo lo voy a tener que hacer? Mientras tome el enalapril, qué antigüedad, mientras tome el valsartán, va a tener que hacer el CPAP. Y bueno, y eso no es algo fácil de lograr en estos pacientes, ¿correcto? Bueno, cuando hablábamos entonces de una de las cuestiones bastante patognomónicas, diríamos, del paciente con insuficiencia cardíaca, es el tema de la respiración central. Entre los parámetros de la respiración central son varios y no vamos a ahondar en todo eso. Vamos a detenernos un poco en lo que es la respiración de Cheyne-Stokes. La respiración de Cheyne-Stokes, un marcador de muy mal pronóstico en la progresión de la insuficiencia cardíaca, está vinculada absolutamente con el trastorno circulatorio de la insuficiencia cardíaca. No hay ningún problema a nivel de los centros respiratorios, ni ningún, o mejor dicho, lo hay a largo plazo como consecuencia de todo esto, ni hay un problema a nivel de la resistencia en la vía aérea superior, como en el SAOS o en el síndrome de obesidad y hipoventilación. El paciente con respiración de Cheyne-Stokes lo que tiene es eso, le llega la sangre tarde, mal, lentamente, empastada y con todas las dificultades que pueda tener. Al centro respiratorio, la señal de lo que está pasando a nivel del pulmón y a nivel periférico le llega tarde. Y ese retraso, ese delay que existe entre la aferencia, la llegada de la información y la eferencia, la respuesta, es el que motiva esta fluctuación que caracteriza la respiración de Cheyne-Stokes. Eventos de hiperventilación, seguidos de hipoventilación, apnea, y después hiperventilación otra vez. ¿Está? Esa serie de oscilaciones en la ventilación que empiezan a la noche, todo empieza a la noche, todo empieza a la noche. Todos los trastornos respiratorios en general, y en particular esto que estamos viendo, empiezan primero en el sueño REM, después en el sueño no REM, y abarcan a toda la noche, y después en vigilia. El paciente con Cheyne-Stokes empieza haciendo Cheyne-Stokes a la noche cuando duerme, y después con el tiempo lo termina haciendo durante el día. Ustedes vieron cuántas veces en coronaria tenemos pacientes que me quedo un rato viéndolo porque es interesantísimo cómo hacen el patrón de Cheyne-Stokes ahí en la cara nuestra. Apenas cuando cabecean un poquito nomás, ¿sí? Entonces, eso que se ve ahí en el gráfico, ustedes ven el dibujo que marca claramente cómo es el patrón respiratorio, el flujo respiratorio, y abajo, en la línea continua, muestra la saturación de oxígeno. Cuando hay oscilaciones en la ventilación, también hay oscilaciones en la saturación de oxígeno, y esas oscilaciones son, ustedes saben que es mucho más patogénico, mucho más grave, mucho más peligroso para el organismo en su conjunto, para los tejidos, cada uno de los tejidos. Estos ciclos de hipoxia intermitente que la hipoxia sostenida. Un paciente que hace hipoxia sostenida porque, por ejemplo, tiene una EPOC e hipoventila durante la noche, o típicamente un paciente con síndrome de hipoventilación por enfermedad neuromuscular.
Esos pacientes hacen una sostenida hipoxemia durante la noche. Por supuesto que no se recomienda que eso pase, pero sin lugar a dudas, esa situación de hipoxemia continuada, sostenida, es mucho menos grave que esta hipoxia intermitente. La hipoxia intermitente provoca estas alteraciones del sueño, como dijimos, provoca alteraciones a nivel tisular por los efectos del daño metabólico vinculado a la aparición de los radicales libres y demás, y todo. En todo sentido, la hipoxia intermitente es mucho peor que la hipoxia sostenida, sin lugar a dudas. Además, esa hipoxia intermitente es una de las principales responsables de la activación del simpático, y esa activación del simpático es uno de los responsables de la aparición de arritmias en el síndrome de apnea del sueño, ¿no? Y la causa de la muerte súbita durante el sueño, ¿no? Que tienen estos pacientes. Y bueno, acá está un poquito lo que les decía, y acá les voy a explicar un concepto que es realmente interesante y me encantaría que lo tengan presente porque muy importante en todo esto de lo que es la fisiopatología de la respiración y el control de la respiración. Por insuficiencia cardíaca congestiva, bueno, caída del gasto cardíaco, aumento de la presión de cierre, de la presión de lleno, todo esto provoca una activación del simpático. La activación del simpático aumenta la sensibilidad. El simpático aumenta la sensibilidad de los centros respiratorios a la hipoxemia y a la hipercapnia. Por otro lado, la falla cardíaca izquierda provoca congestión pulmonar, edema pulmonar, y eso da lugar a hiperventilación. Las aferencias pulmonares vinculadas a los receptores J que hay ahí cerca de lo que es la parte circulatoria del pulmón, cuando hay congestión y edema, aumentan la ventilación también, un reflejo que es el reflejo de Bainbridge y el reflejo de Hering-Braber. Esos dos reflejos hacen que aumente la ventilación en pacientes que tienen congestión pulmonar y edema pulmonar, ¿sí? Esa hiperventilación, como ven ustedes en el gráfico, fíjense, siguiendo por el lado izquierdo, lástima que no tengo para marcar, bueno, acá está, miren. La hiperventilación da lugar a reducción de la PCO2, ¿correcto? Esa reducción de la PCO2 reduce el estímulo respiratorio, el esfuerzo respiratorio va a provocar una apnea central, ¿correcto? Esa apnea central va a provocar un aumento de la PCO2 y un aumento de la PO2, y consecutivamente una hiperventilación. Este es el círculo vicioso que se da y que da lugar al Cheyne-Stokes. ¿Pero por qué da lugar al Cheyne-Stokes? Porque esto tendría que ser lo normal. Porque uno cuando respira, en cada inspiración, yo bajo la PCO2 y aumento la PO2, ¿correcto? Eso en cada inspiración normal. Y en la expiración pasa lo contrario. Entonces el circuito se da perfectamente. ¿Y por qué se rompe ese equilibrio? Justamente por lo que decíamos antes, por el delay. Cuando al centro respiratorio le llega la señal de que hay hipoxemia e hipercapnia, empieza a ventilar. Y cuando empieza a ventilar, hasta que le llega la respuesta de que la PCO2 bajó, sigue hiperventilando. Entonces esa hiperventilación baja además la PCO2. Y cuando llega esa hipocapnia al centro respiratorio, se frena porque es muy alta. O sea, la respuesta del centro respiratorio es muy alta porque le está llegando la información lentamente y atrasadamente, ¿sí? Eso es, en resumen, lo que conocemos como loop gain, o ganancia de asa de ganancia. Es un término de ingeniería que nosotros lo aprovechamos acá en la parte mecánica respiratoria. Ahora se los voy a explicar un poquito más en detalle. ¿Se dan cuenta cómo es el tema? Entonces, el centro respiratorio, que está muy sensible, llega la señal en la sangre de que le cayó la PCO2 al paciente, perdón, de que le aumentó la PCO2 al paciente, y que le cayó la PO2, pero más la PCO2. Aumentó la PCO2, entonces empieza a ventilar, a tirar la señal de que hiperventile el paciente. El paciente hiperventila y ya bajó la PCO2 a nivel del pulmón y a nivel periférico, pero todavía el centro respiratorio no le llegó la señal por la insuficiencia cardíaca, por la baja velocidad del flujo sanguíneo. No le llega la señal de que ya bajó la PCO2. Entonces sigue tirando la señal. Cuando le llega la señal, le llega que bajó muchísimo la PCO2. Entonces hace la apnea central. Eso es lo que hace entonces el circuito de hiperventilación, hipoventilación, apnea. Hiperventilación, hipoventilación, apnea. Hiperventilación y así sucesivamente. Se trata básicamente de un defecto en la integración y en la velocidad en que le llega la señal. Y eso se llama loop gain. Fíjense, acá está esquemáticamente de lo que estamos hablando. ¿Qué es la loop gain? La loop gain es la relación que existe entre la respuesta a un disturbio y el disturbio en sí. Si a mí me baja, para hacerlo esquemáticamente, y olvidándose de este gráfico, después les explico el gráfico, pero imaginen ustedes, a mí me baja la PO2 5, yo tengo que subir la PO2 5. Para subir la PO2 5 tengo que hacer 3 ventilaciones.
Entonces, baja 5 la PO2, hago 3 ventilaciones. Baja 10 la PO2, hago 6 ventilaciones. Y así sucesivamente. El problema es cuando me baja 5 la PO2 y yo hago 6 ventilaciones en vez de 3. Eso significa que estoy haciendo una alta loop gain. Una loop gain mayor a 1. Estoy corrigiendo exageradamente el disturbio. Si corrijo el disturbio exageradamente, voy a tener después una respuesta exagerada del otro lado. En vez de bajar 5, voy a subirla mucho más de 5. Y entonces ahí va a ser la causa de que tenga la respiración periódica. ¿Entienden entonces? Una loop gain menor a 1 significa que está todo bien. Respondió lo que tenía que responder. Una loop gain mayor a 1 significa que respondió exageradamente al disturbio. Y una respuesta exagerada al disturbio provoca respiración periódica, provoca Cheyne-Stokes, como se ve en este excelente esquema explicativo publicado en 2005 por Ryan y colaboradores en el CHEST. Es genial. Fíjense lo de la izquierda. El tipo de la izquierda tiene un síndrome de apneas del sueño. Fíjense. Hizo la apnea, vamos acá con esto, mira, acá está, viene respirando, ¿no? Hace la apnea, y después de la apnea, fíjense, empieza a caer el oxígeno acá, y cuando cae el oxígeno viene la respuesta ventilatoria. Y hasta ahí, la respuesta ventilatoria es ahí, tranqui. Subió el oxígeno y volvió. La próxima apnea la va a volver a hacer, pero no por un problema de loop gain, sino por un problema de mecánico, porque tiene acá en la garganta la obstrucción, ¿sí? En cambio, el paciente que hace Cheyne-Stokes, viene el disturbio, y fíjense la respuesta exagerada que tiene, ventila mucho, entonces tiene una loop gain mayor a 1. Y si tiene una loop gain mayor a 1, va a sobrecorregir el estímulo y va a ser respiración periódica. ¿Está más o menos claro el concepto? Bueno, si lo entendieron así, los vamos a llevar al próximo curso de ventilación para que les enseñen a los colegas neumonólogos. Ahí está. Bueno, la relación entre SAOS y muerte súbita. Otra vez, lo que más o menos habíamos mostrado antes, pero esto tenía que ver con los infartos, acá tiene que ver con la muerte súbita. Por supuesto, los pacientes que tienen SAOS tienen un riesgo relativo mucho más alto de padecer muerte súbita que los pacientes que no lo poseen. En este gráfico se ve 2,57 es el riesgo relativo, es decir, que un paciente con SAOS tiene 2,5 veces más de riesgo de tener una muerte súbita durante el sueño que el paciente que no la tiene. Cosa diferente pasa a lo largo del día. A lo largo del día, fíjense que los pacientes sin apneas del sueño tienen un riesgo relativo mayor de tener muerte súbita que los pacientes con SAOS. ¿Sí? El problema del SAOS siempre está a la noche, por supuesto, no vamos a discutir todo eso. Mismo trabajo, mismos resultados. Ya acá comparando los pacientes con SAOS y la población general. Para terminar, este es un estudio retrospectivo del año 2004-2005 de los archivos del Medicare de Estados Unidos, ¿no? Se evaluaba los pacientes con insuficiencia cardíaca, cuántos de esos pacientes estaban estudiados para el sueño. Fíjense el dato, el único dato que me interesa es este que está acá. 98% de los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca no tenían siquiera un estudio polisomnográfico hecho. Esa situación tiene que cambiar. Así que los invito a ustedes a ser protagonistas del cambio. Bueno, muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Escucho las preguntas que quieran hacer. Doc, entonces, ¿qué pacientes, digamos, en un consultorio, supongamos, nosotros recibimos un paciente a consultorio, ¿no? ¿Qué tipo de paciente sería el que tendríamos que mandar al neumo? ¿A todos? No, a todos no. No, los pacientes que tengan, primero, por supuesto, de acuerdo al fenotipo del paciente, clínico, que se pueda por ahí estar estar sacando, si es un paciente que tenga obesidad, que sea roncador, obviamente que tenga somnolencia de una excesiva. Eso sería la tríada inicial. Pero por otro lado, yo creo que a los pacientes con insuficiencia cardíaca obligadamente hay que hacerles por lo menos un estudio, como decía antes, polisomnográfico. Ese es el paciente target, el paciente con insuficiencia cardíaca, sí o sí. Ya en los estadios iniciales, en los estadios más precoces. ¿Saben por qué? Porque vieron que realmente el tratamiento mejora, y si nosotros se lo damos de entrada, si agarramos un paciente ya en clase funcional 4, y bueno, poco vamos a poder hacer por ese paciente. Ahora, si agarramos un paciente en clase funcional 1, y justo le diagnosticamos el SAOS, y resulta que tiene adherencia, y le vamos a hacer un favor enorme a ese paciente. Y después, los pacientes que son non-dipper o riser en el mapa. Esos serían los pacientes más target, digamos, para hacer un estudio del sueño. En general, en serio que lo veo, acá en el sanatorio derivan un montón, los cardiólogos derivan un montón y la verdad que con muy buen criterio. Ese hay que mantenerlo.
Sí, nosotros lo vemos muchas veces los pacientes cuando están en coronaria, los vemos cómo respiran a la noche, vemos la Ay, desaturación, terrible. vemos las arritmias, Claro. vemos las bradicardias. Ni eh, hablar, bueno, todo eso, claro, todo eso tiene que ser tan vinculado directamente a esto, a lo respiratorio, a la hipoxia, sin duda, esas alteraciones del ritmo cardíaco, la variabilidad, todas esas cosas que pasan, y los eventos, ¿no? Obviamente, sí. Aparte que ustedes ahí, cuando vieron que yo muchas veces, ahora hace rato que no lo hacemos, pero muchas veces yo les digo que cuando tienen un paciente que a la noche ustedes están de guardia, le ven las apneas, ese paciente, una oximetría, simplemente una oximetría con haber observado, haber presenciado las apneas, alcanza para hacer el diagnóstico. Las oximetrías que miden, la mayoría de los oxímetros, vieron los software que miden la oximetría nocturna, miden cada desaturación, una caída de 3 puntos de la saturación, y la cantidad de saturaciones por hora, y bueno, y nos marcan el tiempo durante la noche que estuvo con saturaciones menores a 90. Los 3 parámetros que nosotros medimos en la saturación, mejor, los 2 parámetros que medimos en la saturación, los 3 serían con el IPR. Los 2 parámetros que nosotros medimos en una saturometría nocturna son el índice de saturaciones por hora, que se llama IDO, es la sigla, índice de saturaciones de oxígeno, y el T90. El T90 es el tiempo que el paciente estuvo con saturaciones menores al 90%, que también nos marca la severidad de la desaturación. sí, la verdad que muchos pacientes tenemos que saturan menos de 90 Y cuando duermen. Muchos. Sí. Sí, totalmente. Y miren qué fácil con CPAP. Vieron que por ahí allá en el sanatorio se deliran con las BiPAP, con los oxígenos y demás. A veces solamente CPAP. Soy un absoluto defensor de eso, solo con CPAP, que es una medida no agresiva, mucho menos agresiva que cualquier otra, muy fácil de aplicar, muy fácil de controlar. Se resolvería en un 70-80% de los casos, sin necesidad de ir a modalidades ventilatorias más complicadas, que necesitan más intervención del paciente y de profesionales especialistas. La CPAP es algo simple. Yo creo que va a llegar el momento en que todos hagamos CPAP, no solamente los neumonólogos y los neurólogos que ahora están haciendo, todo el mundo. Los cardiólogos deberían estar habilitados para hacerlo, deberían estar habilitados para hacerlo y aplicarlo, porque miren lo que estamos charlando acá. Es decir, el SAOS, el pilar fundamental del daño y de la muerte de los pacientes con SAOS es cardiovascular, definitivamente. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo el SAOS severo, cuántas apneas eran, Doc? Más de 30. Menos de 5 es normal, cualquiera de nosotros puede hacer más hasta 5 apneas por hora. Entre 5 y 15 es leve, entre 15 y 30 es moderado y más de 30 es severo. Lo máximo que llegué a ver yo, 80 más o menos apneas por hora, 90 también, 90 apneas por hora. Sí, son esas polisómicas que sí, este tipo no duerme en toda la noche, está terrible. ¿Cómo viven esas células? Y de saturaciones mínimas hasta 53, a la noche llegan a ser 50, 52, 53 de saturación mínima. Es terrible. Sí, así es. Bueno, menos de 5 es normal, porque yo me he encontrado a veces que hago apnea en el sueño. Depende del oxímetro, si no te hacemos una polisomia. Hasta 5 es normal, cualquiera de nosotros. Ojo con el ronquido que le dije que tampoco es una cosa simple. Eso no sé. El ronquido no es una estupidez. Muy bien. No, pero el tema también de la secuencia esta, ¿vieron esto que les mostraba en la primera diapo de la progresión que existe entre el roncador simple y el SAOS? Es porque el ronquido en sí es un agresor, es un traumatismo de la vida que la inflama. El SAOS también como patología inflamatoria, hace unos pocos años también empezamos a enfocarla por ese lado, como una patología inflamatoria sistémica, como ustedes a la insuficiencia cardíaca, vieron el infarto, que cada vez la inflamación es protagonista más importante. Y esa inflamación también tiene que ver con el daño, con el trauma de la respiración. El tipo cuando ronca realmente inflama la vía aérea superior. Y al principio ronca y al final termina siendo apneas. Definitivamente. Un círculo vicioso. ¿Algún otro comentario, pregunta, algo?